Verán, gentecita bonita. Respecto a lo de Sam Neill, quería tomarme mi tiempo para hablar de esto y también para hacer el pequeño video conmemorativo que técnicamente estamos haciendo ahora mientras estoy hablando. Porque para mí significa más que solamente ver a un actor que me gustaba fallecer. Sé que he visto muchos a través del tiempo, pero esta es la primera vez donde he llorado de verdad y por un momento me tomó por sorpresa, porque yo soy la clase de persona de que no se encariña mucho con gente que no conoce, me cuesta encariñarme con gente en general, y no entendía principalmente por qué estaba llorando. ¿Por qué estaba llorando tanto en primer lugar cuando me enteré de la noticia como a las 3 de la mañana? Y no solo porque la situación sí es una pena gigante, porque aparte Sam Neill hace relativamente poco había superado su cáncer, y bueno, supongo que el proceso tampoco lo dejó tan estable porque ya tenía 78 años, él estaba en su edad y bueno, no sé por qué exactamente falleció, pero una puede intuirlo, ¿no? Y es muy triste, los Paleopapus de verdad están de luto con toda esta noticia. Y yo también bastante, porque no solamente era el héroe de mi infancia, que pues por mucho tiempo lo fue, o sea, yo aún recuerdo cuando me hacían bullying en la escuela, cuando yo quería ser como Ellie Sattler o Alan Grant, y todos estaban como, ya, pero yo soy Spider-Man, estamos jugando de héroes de acción, ¿no? ¿Tú qué tontería estás haciendo? Yo soy Iron Man, yo soy Spider-Man, y yo como, ay, no, yo quiero ser el doctor Alan Grant, güey, era la verga. Tenía una pañoleta, la pañoleta se me hacía chida, entre otras cosas. Y pues es algo que ha sido algo que ha sido parte de mi vida por mucho tiempo. Todos sabemos que Jurassic Park fue lo que me inspiró a querer ser paleontóloga, incluso si no lo fui, no lo terminé siendo. Eso se debe un poco a la pérdida de la emoción de estas cosas, ¿no? Pero termina doliendo mucho porque hay una lección muy importante de todo esto, ¿no? Una frase que de hecho dice el mismo Dr. Grant en Jurassic Park 3, que bueno, ya sabrán que es mi película favorita, ahora les voy a contar un par de detalles más del por qué. Y el punto es que en este mundo hay dos tipos de personas. Los que quieren ser astrónomos y los que quieren ser astronautas. Y esa frase se quedó conmigo por realmente mucho, mucho tiempo. Porque no la entendía en un principio. Pero al pegarse conmigo me daba cuenta de cómo eran las cosas. Hay una gran diferencia entre desear mucho algo, tratar de entenderlo, tratar de que simplemente sea tu área de trabajo, a querer estar ahí, ¿no? Tocarlos, sentirlos, ver esa realidad con tus propios ojos. Y era lo que a mí, como niñita inocente y toda coneja o toda tarada, me ilusionaba bastante. La idea de tal vez algún día poder ver este mundo perdido y disfrutarlo como se debe, porque por mucho que quisiera entenderlos, yo quería ser astronauta en ese sentido. Y con el tiempo, pues, me fui volviendo astrónoma, donde fui entendiendo y aprendiendo y estudiando, incluso si ya no era mi chance de ser paleontóloga, ¿no? Era algo que se quedaba conmigo. Era algo que formó mi personalidad. Y incluso si ya ni siquiera se trataba solamente de dinosaurios, era algo más, ¿no? Era algo más bonito. Porque eso formó mi forma de ver el mundo. La forma pragmática que tengo donde estudio cosas, las aprendo, las pienso, las conozco. Y eso se vuelve en parte de mi vida y me permite disfrutarlas. Y ahí es cuando te das cuenta de que no es necesariamente ser ambos. No tienes que ser un astronauta para disfrutar algo. Y no tienes que ser un astrónomo para poder entender algo. Puedes ser perfectamente uno el otro y disfrutar de ambos. Y eso ha sido gran parte de mi vida. Y por eso aprecio tanto los dinosaurios. Porque me han dicho de todo al respecto, ¿no? De que es algo tonto, de que es algo idiota, de que es algo infantil, de que es algo sin sentido, que es algo sin propósito. He escuchado de eso durante toda mi vida de distintas personas, desde amigos, profesores, mi mamá en algún momento tal vez. Un montón de cosas, pero
realmente significan más para mí. Y eso se me hacía bonito. Y eso es gracias a el personaje de Sam Neill. Eso es gracias al Dr. Alan Grant. Porque por mucho que estas películas fueran claramente, pues, entretención, ¿no? Fueran claramente divertidas o aterradoras o emocionantes, porque pues son películas después de todo, ¿no? También son algo que se queda contigo, algo que te da una lección de vida, algo que se queda contigo, en especial si eres tan pequeña como yo cuando empecé a ver estas películas. Y las empecé a ver desde muy muy joven. Y creo que ahí es cuando me di cuenta por qué lloré tanto cuando me enteré que falleció Sam Neill. Porque no solamente era el héroe de mi infancia. Recuerdo con creces cuando mi padre estaba ya enfermo, antes de fallecer por su malestar, ¿no? Que a él le encantaba verme feliz con los dinosaurios e insistía a conseguirme de todo. De todo. Él me presentó Caminando con dinosaurios. Él me enseñó las películas de Pie Pequeño en Busca del Valle Encantado. Y él me enseñó Jurassic Park. De hecho, creo que por eso es que no me gusta tanto la 2. Porque él la buscó por todos lados y nunca la encontró en VHS. Pero me encontró la 3. Incluso antes que la 1. Y la vimos una y otra y otra y otra y otra vez. Y él intentaba... Ay, Dios. Y él intentaba fingir que él sabía tanto como el Dr. Alan Grant, porque él era un genio y sabía de dinosaurios y él era chido. Y ahí es cuando me di cuenta de que Alan Grant y Sam Neill no solamente eran los héroes de mi infancia, eran un recuerdo muy hermoso donde esa persona que admiraba no solo era un personaje de una película, sino que era mi papá. Y que una vez falleció, veía esas películas una y otra vez. Porque cada vez que veía a Alan Grant decía, ese hombre da buenas lecciones de vida. Ese hombre hace que me disfrute yo los dinosaurios. Y con el tiempo, dejé de recordar cómo suena mi papá. Gran parte de la vida que pasó conmigo no podía hablar, estaba muy enfermo. Pero sí recordaba cómo intentaba invitar a Alan Grant. Y su voz se me entremezcla en recuerdos a veces. Yo recuerdo muy bien la primera vez que vi un dinosaurio. Estábamos viendo Jurassic Park 3. Tal vez no es la primera que yo vi, pero es la primera que recuerdo, el recuerdo más antiguo que tengo. Y estábamos ambos viendo Jurassic Park 3. Yo a fuerza pura me metía entre las rendijas de su cama de hospital. Y me metía entre las sábanas, manchando todo con tierra porque subía con zapatos. Y me ponía con él mientras me abrazaba y veíamos la película, y cada vez que aparecía un dinosaurio me tiraba los datos más inventados de la vida. Ahora los recuerdo y eran completamente sin sentido. Pero yo lo veía con tanto asombro, porque significaba que este mundo sí tenía cosas maravillosas e interesantes. Y eso me llevaba a ver más de lo que había. Eso me llevó a que le pidiera enciclopedias y tener mis primeros libros. Y yo le decía, no, te equivocaste, papá, lo que pasa es esto y esto otro. Porque quería impresionarlo. Y ahí me doy cuenta por qué me duele tanto esto. Porque Sam Neill no significa solo un personaje. Significa algo que estuvo ahí desde hace mucho tiempo. Y entre más sé de él,
también más me da pena porque era una increíble persona. Esto se los dije, él vivía en una granja autosustentable donde cuidaba animales rescatados. Eso es adorable, es muy admirable. Cuidaba fauna local, cuidaba floras en peligro de extinción. Ese viejo era un capo. Y por eso deseo que haya fallecido feliz, porque se lo merecía. De hecho, al crecer hay una frase que no recuerdo cuándo la vi. Recuerdo que me la enteré un poquito aparte. No sé si es real o no. Es de esas cosas que te encuentras en el internet y no sabes cuál es su veracidad, pero se queda contigo porque es lindo creer que sí. Y era Sam Neill hablando de una frase que su madre antes de fallecer le dejó y que él recordaba mucho. Y esa frase es, si no me equivoco, era: el mejor consejo de vida que te puede dar, y es que a veces te vas a romper, pero tienes que recordar recomponerte. Y suena muy tonto, ¿no? Muy simple. Pero es una frase que creo que se ha quedado conmigo por mucho tiempo. Porque al final la vida te va a romper, pero tienes que recomponerte. Suena obvio, pero ¿cuántas veces uno no quiere quedarse rota en el suelo? Pero así no se vive la vida. El mundo es bello por lo que nosotros hacemos. Y las acciones importan mucho. Eso era algo que Sam Neill creía. Y la verdad es que yo estoy de acuerdo. Mi papá también creía algo parecido. Y creo que todo esto es algo que de verdad se quedó en mi corazón. Por eso les dije que yo sabía que iba a llorar con esto, porque duele mucho. Y me digo, ¿por qué estoy llorando por alguien que nunca conocí y que nunca hablé con él en mi vida? Aunque también duele el hecho de no haberlo hecho. Hubiera sido increíble, la puta madre. Ahora tengo que conocer a Jeff Goldblum antes de que pase algo peor. Es mame, es mame. Pero es el recuerdo del dolor. El recuerdo del dolor de perder a alguien que quieres, a alguien que marcó tu vida, alguien que te dejó tantas lecciones chidas, alguien que vi tantas veces y estuvo conmigo alrededor de toda mi vida simplemente porque esas películas significaban mucho para mí. Me recordaban tiempos bonitos, me recordaban cosas que se me hacían chidas. Y en los peores momentos, cuando me trataban de bicha rara porque me gustaban los dinosaurios en la escuela, todas las veces que me golpeaban por ser la nerd que decía que le parecían muy chidos y que no paraba de hablar de ellos como cacatúa mientras a nadie le interesaba y me quedaba sola, yo seguía firme con lo que me hacía feliz. Él era el héroe de mi infancia, porque quería ver el mundo como él y tener una aventura. Quería ser así de chida. Y podía tener el costo de que dolía. Pero era un precio que se quería pagar porque el mundo puede ser hermoso. La naturaleza puede ser hermosa. Y por muy infantil que sea, los dinosaurios significaban un montón para mí y lo hacen ahora. Por eso amé volver a hacer cosas con de dinosaurios hoy en día, porque me recordaron lo bello que es vivir y lo feliz que era cuando yo era chiquita. Y hoy siento que más que yo estar llorando, quien está llorando es esa niña chiquita que siempre guardo en mi corazoncito, porque ella perdió a su héroe.
Y está bien llorar entonces. Porque no puedes pedirle a una niña chiquita que no llore cuando pierde a su héroe. Y en verdad, espero que donde quiera que esté mejor, esté feliz. Y eso es lindo. Que en paz descanse Sampiel. Él fue una persona gigante. Él fue un grande y un héroe. Un héroe para la Winnie chiquita. Y lo recordaré por siempre. Se le extrañará con cariño. What is the best lesson you learnt from your parents? Oof. Wow, that's a really interesting question. My parents were of the generation that went through a lot of things, but they were very stoic people. And I'd had a year at university where I'd done bugger all. I was acting in plays and trying to find a girlfriend. It came to exam time, and I realized I'd done almost no work. It got me very anxious. Anyway, I got home, and Mum said, "How are you, darling?" And I said, "Oh, Mum, I think I'm having a breakdown, and I've got exams in a couple of weeks, and I don't know how I'm going to go." And she just looked at me and she said, "Well, you're just going to have to pull yourself together, aren't you?" And I think that was the best lesson I learned from her, is sometimes you just have to pull yourself together.